Tardes, queremos dar la bienvenida al quinto seminario web Conversemos sobre COVID-19. Este viernes a las 18 horas, como ya es tradicional, tenemos un invitado muy especial, es Nicolás Eizaguirre, economista, y está resolviendo por ahora algunos problemas técnicos de conexión, pero en pocos segundos esperamos ya esté con nosotros. Por mientras quiero dejar a todos nuestros asistentes a esta conversación, al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, doctor Alberto Duñac, especialista en medicina intensiva, que ha sido el gestor de estos esfuerzos que hasta ahora con éxito hemos podido implementar de conversaciones en torno a la pandemia de SARS-CoV-2. Doctor Duñac, un placer tenerlo nuevamente en estas conversaciones de tanto interés para la comunidad académica de nuestra universidad y particularmente para la ciudadanía. Muchas gracias, Marco Antonio. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta quinta sesión de este ciclo de conferencias organizada por la Unidad de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Instancia en que, como en sesiones anteriores, hemos podido abordar desde muy diversos ángulos esta pandemia por COVID-19 que nos afecta desde ya hace varios meses, teniendo siempre presente en dicho análisis las serias repercusiones sanitarias, éticas, sociales, políticas y económicas que derivan de ella. Es increíble, pero ya ha transcurrido otra semana y nos corresponde esta vez presentar al primer invitado de sexo masculino que nos acompaña en sesión de viernes. Las semanas anteriores, como podrán recordar, nos han acompañado tremendas representantes, como Carla Rubilar, Ike Asiches, Jimena Aguilera y Mariela Formás, analizando los breves minutos de esta conversación, cada una de ellas desde sus perspectivas particulares, los aspectos más relevantes de la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país, utilizando siempre como referencia la mejor evidencia disponible y, en algunos casos, alguna generada en nuestro propio medio, o incluso por nuestros propios alumnos. La responsabilidad de género que le cae a nuestro invitado de hoy no es menor, pero por todos sus antecedentes estamos seguros que estará a la altura. Pero antes de presentar a este invitado estelar, quisiera enviar un particular y afectuoso saludo a todo el personal de la salud que labora el día a día a riesgo personal y entregando lo mejor de sí para otorgar cuidado a quienes más lo necesitan. Incluye especialmente en este saludo a todos nuestros alumnos, que con el propósito de servir están realizando labores de voluntariado en los diversos campos clínicos en que se nos han requerido y entregan un cuidado de excelencia acompañando con afecto y dedicación. Hoy, 5 de junio, tenemos la gran oportunidad de escuchar nada menos que a don Nicolás Eizaguirre Guzmán, economista, académico, investigador, consultor y político, a quien le ha correspondido liderar parte importante del último periodo de nuestra historia reciente, y quien desde una posición privilegiada y con esa gran capacidad de comunicación harán un análisis de la contingencia, una evaluación de las acciones efectuadas en estos meses por el gobierno en materias económicas, las que quedan por hacer y las posibles repercusiones que esto tendrán en el desarrollo presente y futuro de nuestro país. Dejo con ustedes a nuestro profesor de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterre y querido amigo, don Marco Antonio Núñez. Adelante, Marco Antonio. Muchas gracias, decano. Ya tenemos en conexión a nuestro invitado del día de hoy, viernes 5 de junio, momentos críticos para la epidemia, y queremos darle la bienvenida. Aquí está ya nuestro invitado, economista, académico, investigador, consultor político chileno. Él tiene la experiencia de haber sido el ministro de Hacienda que ha permanecido más tiempo en ese cargo de manera consecutiva. Ha sido también ministro secretario general de la Presidencia y nuevamente de Hacienda
en el gobierno de Bachelet y previamente de Hacienda en el gobierno del presidente Lagos. Ha ocupado cargos relevantes en el Fondo Monetario Internacional y no solo es un economista destacado, yo quiero hacer un disclosure, es un amigo mío, lo conozco personalmente, he trabajado con él, y él es un gran aficionado a la música. Él tiene desde los 15 años formación en el Conservatorio de la Universidad de Chile, estudió guitarra y conformó junto a su hermano y a otros que recordamos el grupo Aquelarre, participó en el Festival de Viña el año 81, que es parte de sus actividades extraacadémicas, pero tan importantes como el ser economista. Queremos dar la bienvenida esta tarde, en el quinto ciclo Conversemos sobre COVID-19, a Nicolás Eizaguirre Guzmán. Posteriormente a la conversación, tendremos, como siempre, la participación de los panelistas del elenco estable de la Facultad de Medicina. Esta vez hay un invitado, se llama Miguel León, es doctor en Economía y el ex decano de la Facultad de Economía e Ingeniería de la Universidad Finisterre. Sebastián Pavlovich, abogado, ex superintendente de salud y académico de la facultad. José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, médico internista. Y Gabriel Cabá, bioestadístico, doctor en epidemiología, que nos va a entregar los detalles de la curva, si es que podemos hablar de curva a esta altura de la vida en la epidemia en Chile. Hemos recibido, Nicolás, recién el saludo del decano Alberto Duñac, y bueno, romper el hielo, darte la bienvenida y hacerte la primera pregunta. ¿Cómo ha vivido Nicolás Eizaguirre esta crisis? ¿La viste venir desde la perspectiva personal, desde la economía? ¿Cómo ha sido el día a día desde que apareció el primer caso? Porque hemos conocido de una experiencia personal, tu hija dio test PCR positivo y de ahí ha sido muy activo en matinales, en entrevistas durante esta semana, dando a conocer tu personal perspectiva de la epidemia en nuestro país. Bienvenido, Nicolás. Conéctate al audio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Decía que muchas gracias a Marco Antonio y a la Universidad Finisterra y a todos los participantes por tener esta oportunidad de conversar hoy día en la noche. Yo di hacia fines de febrero una entrevista en un diario capitalino que me preguntaron sobre cómo se venía el año económico, y en ese entonces, enero y febrero habían parecido, no obstante la crisis social, relativamente resiliente en términos de que estaba la economía creciendo, poco pero crecía. Pero advertí que no sabía cómo nos iba a afectar el tema del COVID, que desde ese momento era enteramente una sospecha, una nube en el horizonte nada más. Bueno, al poco tiempo esto ya se comenzó a manifestar con mayor claridad, y hacia mediados de marzo yo ya me comencé a preocupar y di otra entrevista que curiosamente fue tomada mal por mi sector político, donde dije que había que recurrir a política fiscal, que la contracción económica que se nos venía era fuerte, y que posiblemente, tal como en ese momento se discutía la postergación del plebiscito, parte de la agenda en ese momento, pacto social, iba a tener que postergarse un poquitito, porque el COVID nos iba a demandar una energía gigantesca. Bueno, a algunos no les gustó porque creyeron que estaba tratando de postergar la agenda social. No, lo que estaba tratando de hacer un llamado de atención de que esto venía y muy re fuerte. Bueno, después la historia es más conocida. Me ocurrió justo que una de las niñas, aquí las hijas, es con el COVID. Así que tuvimos que acuarentenarnos. Y en síntesis he vivido esto bastante acuarentenado, Marco Antonio, pero salimos de la cuarentena de la niña y he podido ir un poquito a televisión, hago clases por Zoom como todo el mundo, Webex se llama en mi caso, que es la Chile, y muy atento al desarrollo de los acontecimientos. ¿Cuál es el análisis macroeconómico que haces tú general, de la perspectiva general a nivel global y nacional,
respecto de las proyecciones de crecimiento de este año, del próximo, qué tipo de recesión vamos a enfrentar ligada evidentemente a la pandemia, y cómo evalúas tú las medidas de gobierno que se toman en la perspectiva de la crisis económica y humanitaria que evidentemente va a estar ligada a esta situación. Bueno, muy desde el comienzo, quizás porque me fue demasiado evidente, producto de la niña se enfermó. Yo tenía una atención vívida que a ustedes, los médicos, amigos, les daba un poquito de risa por el tema sanitario. Me llamaba mucho la atención que en Chile el tema sanitario y el tema económico se discutía por separado, como dos compartimentos estancos. Por mi experiencia, yo estuve casi 10 años, más de 10 años, en Estados Unidos y dirigiendo organismos internacionales. Siempre me he acostumbrado a mirar lo que pasa en otros países y este era un laboratorio increíble porque estaba ocurriendo lo mismo en todas partes del mundo. Entonces uno podía rápidamente comparar experiencias. Y cuando tú escuchabas, por ejemplo, a personas de la academia, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, ya me voy a acordar, siempre se me va el nombre, el Premio Nobel del año pasado, ya me voy a acordar. Te hablaban de testeo, trazar, aislar, economista. Después escuchabas al ex ministro de Hacienda de Estados Unidos, Larry Summers, o al ex presidente del Banco de Inglaterra, Mervyn King, te hablaba de lo mismo. Mirabas a destacados analistas de Wall Street como el Erian o a Martin Wolf del Financial Times, te hablaban de lo mismo. Y acá los economistas no parecían tomar nota de que la crisis económica era, como alguien dijo, un coma inducido. Porque cuando la pandemia se comienza a expandir y tenemos que comenzar a tomar medidas de distanciamiento y de confinamiento, obviamente eso tiene un impacto deliberado sobre la actividad económica, porque toda aquella actividad económica que requiere presencia física continua tiene que ser de alguna forma puesta en paréntesis. Entonces, contestando a tu pregunta, después de esta larga introducción, es completamente inoficioso tratar de entender la perspectiva económica sin entender la perspectiva de la pandemia. Porque si la pandemia no curva, o incluso si tenemos rebotes posteriores, eso va a tener un impacto económico directo y obvio. Y hoy día hay una gran discusión en el mundo. Por ejemplo, Martin Wolf hoy día escribe en el Financial Times y castiga más bien al gobierno de Boris Johnson por estar abriendo prematuramente. Y si tú, Marco Antonio, que sé que eres un estudioso de la materia, sigues la curva de contagios en Inglaterra y de muertes en Inglaterra y de tests en Inglaterra, verás que ellos están mucho más adelantados que nosotros. Ya la quebraron, en muertes van bastante hacia abajo, en contagios también, y en testeos están muchísimo más arriba, a pesar de que partieron tarde. Y Wolf castiga al gobierno de Boris Johnson por haber sido lento en el TTA y por ser excesivamente prematuro en la apertura. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que, francamente, el gran sueño, la siesta increíble de abril, donde teníamos una aparente meseta y donde creímos que esto se había contenido, y se llamó a tomar café y a abrir el mall y en fin. Bueno, eso nos pasó la cuenta y en mayo simplemente nos disparamos y tú bien sabes que hoy día tenemos el dudoso honor de, junto con Qatar, ser el país del mundo que por habitante está teniendo el mayor número de contagios. El mayor número de contagios. En muertes, flujo, semana respecto de tamaño de población, nosotros ya hemos alcanzado a Estados Unidos. Y vamos hacia arriba. Igual que Brasil. Brasil y México están peor que nosotros, es el desastre completo, pero nosotros vamos a tener que trabajar mucho antes de lograr domar esta curva, porque partimos muy tarde con la parte preventiva. Nos concentramos completamente en lo curativo, en las camas, en los respiradores artificiales, y la pandemia se expandió y ahora va a ser muy difícil detenerla. Sí, mira, lo que tú planteas
rompe con una larguísima tradición de éxitos en campañas de salud pública y capacidad de organización social para la contención, las condiciones muy difíciles de nuestros vecinos, particularmente Perú y Bolivia con el cólera, que es endémica, lo que pasó en 2011-2012 con H1N1, donde pudimos siempre mostrar resultados de excelencia en términos de nuestra capacidad de contener este tipo de enfermedades de transmisibles. En este caso es una pandemia global, pero se rompe esta tradición. Ahí está Uruguay, ahí está Nueva Zelanda, por citar dos países del hemisferio sur, que comparten el frío y por lo tanto elementos coadyuvantes de la infección hayan llegado después, más tarde que en Europa. ¿Cuáles crees tú que son las razones que explican esto más allá? Y lo pregunto porque después del incendio somos todos bomberos y hay una tendencia también a ser crítico de una situación que es muy delicada, que es muy compleja y que nadie finalmente ha tenido un éxito total. Pero ¿cuáles son las causas que tú crees, y es multicausal probablemente, que tú detectas, que tú has reflexionado, que explican esta situación tan delicada que vivimos hoy en nuestro país? Bueno, tú sabes que para hacer una caricatura o esquemático, en el mundo hay básicamente tres estrategias hoy día. Uno, que son los países que han entrado directamente a la supresión, que era testeo generalizado, cuarentena generalizada, que es básicamente Australia, Nueva Zelanda, en alguna medida Alemania. Después están otros los que han tratado de administrar esto con el modelo SIR, en el sentido de que no haya tanto infectado que sature las redes de salud. Pero siempre eso es temerario, porque en cualquier momento se te escapa. Donde está básicamente, ¿cierto?, Francia, Italia, los que son relativamente más cargados hacia lo que es el extremo, que es déjalo fluir, que es Bolsonaro, esperando la inmunidad de manada sin hacer nada. Dentro del contexto de los países desarrollados, los más liberales, por así decirlo, fueron Inglaterra y Estados Unidos, con las consecuencias que todos sabemos, que son los que tienen la cantidad de muertos por habitante más alta del mundo. Entonces, el problema, dado que nosotros tenemos desde Patricio Cornejo una larga experiencia tenística, creo que puedo hacer esta metáfora. En el tenis se dice, yo soy más o menos normal, pero bien empeñoso, que o tú te quedas en la línea de base o te vas a la red. Pues si te quedas en la mitad de la cancha te van a pasar. Eso le pasó a Chile, se quedó en la mitad de la cancha. No se decidió si ir ya con todo a la inmunidad de manada, muriera quien muriera, qué horror, o nos íbamos de frentón a parar las pelotas a la red. Entonces comenzamos con un poco de testeo, pero el ministro Mañalich incluso decía, mire, ¿para qué vamos a hacer más testeo cuando la positividad es tan baja? Mira, aquí nosotros no nos decimos las cosas como son, y cuando tú miras a Inglaterra, Estados Unidos, España, hoy día en un diario que es más bien conservador, el Financial Times, decía, en estas ocasiones se nota, o queda al desnudo, la incompetencia. Realmente yo creo que la estrategia sanitaria que se siguió en Chile es una estrategia que revela profunda incompetencia. No se integró la salud primaria. Son cosas como, bueno, tú eres el que sabe de esto, vos, Marco, pero yo he tenido que aprenderte a ti y a otras personas, porque me he dedicado, obviamente, soy un economista, que ser serio y saber cuánto vamos a tener que gastar para esto, saber cómo va a evolucionar la pandemia, que es la causante del problema económico. Desde la perspectiva de las últimas medidas, hemos asistido a un cambio de gabinete. Se confirma, por lo tanto, en su cargo al principal responsable vocero de la conducción de parte del Estado del Gobierno, que es el ministro doctor Jaime Mañalich. ¿Tú crees que las características de liderazgo de Jaime, con el respeto, él fue profesor mío, tiene una responsabilidad enorme, pero tú crees que han influido
en una conducta que en las últimas semanas se ha cristalizado, se ha hecho permanente, que es la desobediencia, la poca adherencia, la incapacidad que hemos tenido como sociedad de que se cumpla la cuarentena, que la gente no abuse de los traslados, que asuma realmente que el quedarse en la casa es quedarse en la casa, y hemos visto traslados a lugares costeros, el tránsito de personas, en algunos momentos como que si hubiera normalidad, el transporte público funcionando normalmente. Hay razones desde el punto de vista de la conducción política y comunicacional que forman parte también de nuestra propia crisis que estamos viviendo. Bueno, yo creo que tanto tú como yo estamos en la misma óptica, que es tratar de solucionar las cosas malas que se han hecho para, de una vez por todas, tomar el toro por las astas. Pero yo escuchaba a distinguidos epidemiólogos en la BBC o en la CNN, aprovechando mi pasado un poquito anglo, y todos coinciden en que la claridad del mensaje de la autoridad es central en la conducta de las personas. Y aquí, digamos que la ambigüedad ha sido completa, para atrás, para adelante, completo. Entonces, yo creo que es muy importante una campaña de educación pública para que la gente respete las cuarentenas. Y también sanciones y vigilancia. Pero tenemos que todos estar de acuerdo en una misma estrategia. Yo siento que el Ministerio de Salud claramente, muy tardíamente, 2 meses y tanto después que lo dijeron los epidemiólogos, si hasta yo lo repetía semana a semana en los programas que voy a la televisión, que de epidemiólogo tengo tanto como de zoólogo, pero estaba estar mínimamente informado y leer la prensa mundial para saber cuál era la estrategia correcta. Bueno, ahora veo que el gobierno le habla cada día más de aislamiento, residencia sanitaria, de trazabilidad, de testeo, que es fundamental, porque tú sabes que no solo es importante para curvarla, sino para evitar el rebote. Si no tienes un buen sistema de TTA, se te rebota en cualquier momento. Supongamos que ahora se lo tomaron en serio y que esto es con TTA. ¿Qué más necesita? Claridad de mensaje, y aquí entra el economista, el que la gente tenga un apoyo razonable por parte del Estado para que pueda guardar la cuarentena. Porque si no tienen cómo comer, evidentemente que van a salir a la calle igual. Y a mí me parece increíble que a estas alturas todavía no nos podamos poner de acuerdo en una renta mínima por hogar que cubra al 80% más pobre, no al 40 ni al 50, al 80, y la clase media está fuertemente afectada, por 3, 4 meses más hasta que curvemos esta cosa y podamos comenzar a reabrir. O sea, todo en la estrategia sanitaria, ahora que parece que la están yendo en el sentido correcto, y la parte comunicacional, que parece que están leyendo en el sentido correcto, no va a bastar si no tenemos un apoyo económico a la familia que permita una cuarentena efectiva. Sí, Nicolás, mira, por los chats nos llegan preguntas que nos piden ahondar en esta perspectiva. Esta es una crisis sanitaria que lleva aparejada una crisis económica y probablemente humanitaria. Lo estamos viendo ya en poblaciones populares en Santiago, afuera del consulado de Bolivia, situaciones que son realmente alarmantes. Y por lo tanto esto implica un respaldo, un rescate, un apoyo del Estado a las familias, a las pequeñas y medianas empresas que están en una situación terrible, y también el rescate de grandes empresas estratégicas como se ha planteado, y la TAM es un caso emblemático. Estados Unidos, leo acá, ha invertido en propuestas de este tipo el 10% del producto, Alemania el 21% del producto y nosotros aproximadamente el 4,7%. ¿Podemos gastar más, echar mano a nuestro superávit fiscal respecto de el apoyo a las familias y las pymes? ¿Y qué pasa? ¿Cuál debería ser tu receta respecto del rescate de empresas estratégicas grandes que efectivamente llevan la economía, el empleo y tienen un efecto enorme en profundizar una crisis económica? Bueno, yo creo que es importante, cuando uno está en política pública, saber ser claro, sistémico, en el sentido de que las cosas no se solucionan tapando un hoyito,
y hay que entender el conjunto del sistema, pero también ser práctico y ser capaz de decir, dado que no puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿qué hago primero y qué hago después? Entonces, Marco, cuando tú me consultas sobre el tema del apoyo a los hogares, porque aquí hay varias dimensiones, como tú mismo lo anticipas, el apoyo a los hogares, el apoyo a las empresas para que no quiebren, el tema de las grandes empresas y el tema que se nos viene después, que es el apoyo a la reactivación cuando la pandemia curve finalmente. Entonces, algunos dicen, bueno, no podemos hacer nada mientras no tengamos claro cuál es el envoltorio fiscal, para dónde va la deuda. A mí eso me parece razonable. ¿Cuánta plata vamos a tener que gastar en la reactivación? Pero práctico como ex ministro de Hacienda, te digo lo siguiente. Si tú piensas que las familias más afectadas por la pandemia son las familias del Gran Santiago, 8 millones. Digamos que 6 millones van a estar, ¿cierto?, con una situación de ingreso extremadamente mermada. Pensemos que como promedio, porque algunos tendrán algún ingreso, otros no tendrán nada, damos $100 por persona. Estoy simplemente haciendo matemáticas rápidas. 4 meses. $100, 6 millones, 4 meses son 2.400 millones de dólares. Eso, Marco, es un punto del producto. Un punto del producto en mayor deuda. Y en la actualidad, la tasa de interés a la que el fisco se puede endeudar a 10 años está, dependiendo de la moneda, entre 1 y 2%. Por tanto, si tú tomas una deuda de un punto del producto, la factura de intereses que tendrías que pagar año a año es de entre 0,01 y 0,02 puntos del producto. Entonces a mí me parece que el tema urgente del apoyo a las familias es separable de los otros temas. Entonces, si yo estuviera en la posición de la autoridad, diría ya, ok, pongámonos de acuerdo cuál va a ser la cobertura, cuál va a ser el mecanismo, que yo creo que tiene que ser la cuenta RUT, Registro Social de Hogares, a todo el mundo, sean estos honorarios, trabajo formal, en que el Estado les suplemente para que no haya ninguna familia, digamos, de 4 personas que tenga menos de 400, 420 lucas mensuales. De 3 personas serán 340. Pongámonos de acuerdo en eso. Y cuando ya podemos respirar un poco, comencemos a pensar en la segunda parte tuya, que es muy importante. En este intertanto, como el mercado está funcionando a medias, mira Lima Seca, hay algunas empresas que, siendo muy viables, se pueden ir de espalda, porque no venden y tienen que seguir enfrentando costos. O se les vencen deudas. Entonces, por eso está el gran programa de reprogramación de deudas, que en el fondo te chuteen el pago de la deuda hasta que la pandemia se esté yendo. Eso se está haciendo, pero yo veo que se está haciendo sin ninguna transparencia. Yo tendría un observatorio ciudadano de la gente de las pymes, de los actores sociales y, ¿cierto?, de grupos empresariales y otros, observando cómo se están asignando esas garantías. Finalmente, el tema de las grandes empresas. Mira, lo decía Daron Acemoglu, profesor del MIT. Es muy importante en esto, Marco, saber cuál es el rol que juega esa gran empresa en la cadena productiva. Porque es muy distinto que quiebre una empresa de electricidad, porque si al quebrar la electricidad y descontinuarse la oferta de electricidad, eso va a significar que todo el mundo tenga problemas, porque todos necesitan electricidad. A que quiebre, por ejemplo, una gran automotora que vende autos de lujo. Evidentemente, salvo al señor que no le va a llegar el auto de lujo, o señora, a nadie le afecta. Entonces, hay que mirar el carácter sistémico de la empresa. Y si esta empresa tiene carácter sistémico, porque está metida en la cadena de la oferta, es conveniente para todos que el Estado entre a apoyarla. ¿Apoyarla cómo? Como se ha hecho, ¿cierto? No es ciencia atómica. En Alemania, en tantas otras partes, recibiendo, hay distintas fórmulas financieras. La que más me gusta a mí es un préstamo con seniority, o sea, el que primero se paga, colateralizado, esto ya entro en ingeniería financiera, te va a aburrir, por un warrant, que se llama, que es que si el Estado quiere o el acreedor quiere, puede cambiar por acciones ese préstamo. Entonces, si a la empresa le va muy bien, después las acciones suben, el Estado también gana. Si no, cobre el préstamo.
¿Qué otras empresas estratégicas de ese tipo crees tú tuviste que enfrentar situaciones similares a esta con tu experiencia como ministro de Hacienda, como primera autoridad de la economía nacional, debiesen caer en esa categoría? ¿Y cuándo es el momento de aparecer en el rescate? Nosotros tenemos la experiencia del rescate de los bancos, la crisis de los 80. No ha sido una situación que hemos tenido que enfrentar con la economía que hemos vivido en nuestro país en las últimas décadas, pero esto pasa a ser como la discusión de la TAM, pero probablemente hay otras empresas estratégicas que tienen características similares y que merecen que se analice seriamente la necesidad de que el Estado participe de alguna manera en enfrentar esta situación compleja que deriva en desempleo y en profundizar la crisis económica. ¿Qué otras áreas de la economía y qué otras empresas pudiesen estar en esta categoría que tú planteas? Correcto. Bueno, lo primero es que tienen que ser empresas que manifiesten que están con problemas de liquidez, porque hay algunas que pueden tener mucho capital, digamos, líquido, muchas espaldas, y que eventualmente prefieran financiarse con fondos propios. Pero de las que soliciten, hay formas, por ejemplo, el Departamento de Cuentas Nacionales, el Banco Central, tiene una mirada de cómo es lo que se llama la cadena insumo-producto de la economía. Entonces tú sabes qué actividades son las que finalmente más se meten en la cadena de la oferta, si me explico. Entonces, yo creo que no es una vez más ciencia atómica poder discernir cuáles empresas son realmente estratégicas. Ahora, yo creo que por transparencia, para evitar ciertos malos pensamientos, debiera haber un comité que con metodología transparente y conocida por el público dijera cómo clasifica las empresas que solicitan ayuda y cuáles son los instrumentos de ayuda para que toda la gente pueda observarlo y mejorarlo o criticarlo si fuera el caso. En el momento político de reformas a la salud, vivido probablemente el último exitoso como reforma integral en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, década de los 90 principios, es decir, a partir del principio de los 2000, tú eras ministro de Hacienda cuando se concibe, se discute, se aprueba y se implementa las garantías explícitas en salud del auge. Probablemente desde ese momento hasta ahora no ha habido capacidad de ningún gobierno de realizar otras reformas profundas a nuestro sector salud. Es evidente que a la salida de COVID-19 van a pasar muchas cosas en nuestra vida pública, pero una de las que son evidentes es reformas producto de la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿qué aspectos debiesen discutirse en la cual esta pandemia nos enseña lecciones? La forma en que concebimos la protección social en salud, la autoridad sanitaria, las seremias a nivel regional, los seguros de salud y la forma en que cubren y protegen a la gente en momentos de emergencia, la provisión hospitalaria, clínicas, la atención primaria, en una visión de economista que sabe de temas de salud, estamos desde una facultad de medicina. ¿Cuál crees tú, en este momento, en la noche más oscura, parafraseando al ministro, que debiesen ser aquellas reformas que debiésemos comenzar a pensar desde ahora? Bueno, yo voy a tratar de hablar sobre las cosas que entiendo un poco, porque hay muchas que en temas de salud no entiendo nada. Desde luego, cómo diagnosticar a un paciente. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la exacta mezcla de salud primaria con salud hospitalaria y cómo deben relacionarse la una con la otra? Yo no tengo suficiente conocimiento. Hay algunos que dicen que tiene que haber mucho más especialistas en la salud primaria, otros que no. Ese es un tema, digamos, de organización del proceso productivo de salud, por así decirlo, que escapa un poco a mis conocimientos. Pero tú decías bien, y la otra vez en un programa de televisión, un muy popular animador y muy buena persona además, que es Pancho Saavedra, me dijo, bueno, ¿y por qué ustedes no hicieron nada?
Entonces yo le quisiera recordar a la gente, cara a lo que tú me decías, que ya en el auge nosotros intentamos hacer una integración de los seguros de salud por la vía del Fondo de Compensación de Riesgo. Y eso fue rechazado por el Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que es completamente evidente, además lo que ha pasado con las camas, con los ventiladores, que tenemos que tener un sistema integrado de salud. Si donde las personas paguen en función de su renta, pero tengan acceso a una canasta universal de prestaciones, sin copagos que los dejen en la miseria. Obviamente algún copago a veces hay que tener para evitar el abuso, pero que básicamente te cubran, que tengas cobertura, como en Alemania, como en cualquier país, ¿cierto? Con un umbral civilizatorio alto. Ahora, la medicina privada también tiene un rol, puede ser prestador, y también las personas podrían tomar algún seguro complementario a este plano universal, porque quieran tener una red de prestadores más amplia, o porque quieran tener mejor hotelería, o porque quieran tener prestaciones que no están dentro del, digamos, del 90% de la carga de enfermedad, como ustedes dicen, sino que son algo más ¿cierto?, marginales, por así decirlo. O sea, hay un espacio importante para la prestación privada, pero no en reemplazo de una prestación que tiene que ser integrada y universal para todos, independiente de su capacidad de pago. Sí, muy bien, Nicolás. Voy a hacer una última pregunta, se la hemos hecho a todos nuestros panelistas, bueno, nuestras panelistas anteriores. Tú eres el primer hombre que participa después de 4 consecutivas mujeres muy destacadas en estas conversaciones, que tiene que ver con lo siguiente. Cambia nuestros hábitos, hay una urgencia por informarse y preguntarte cuáles son tus fuentes diarias de información. ¿Qué información web? ¿Qué diario o revista de circulación mundial? ¿Qué persona en redes sociales para ti se ha hecho un hábito, es recomendable, forma parte de los conocimientos e información que tú te acostumbraste desde que comenzó COVID-19 para que forma parte de tu información que la requieres tener día a día porque eres muy requerido particularmente por los matinales y por columnas de diarios de circulación nacional? Bueno, yo creo que voy a tener que decirlo esto con cuidado porque yo soy un Mateo total, lo soy desde la universidad, entonces nadie sienta que tiene que hacer lo mismo que yo, no quiero abrumar a nadie, pero bueno, yo tengo desde luego redes, tengo una red con gente que sabe de epidemiología ahora, entre doctores muy destacados para preguntarle cosas, tengo red con economistas, tengo red con intelectuales del mundo de la izquierda, y con ellos me estoy interactuando siempre, y yo, además de los diarios de circulación nacional, absorbo el Financial Times, el Economist, el New York Times y El País de España. Es una extensa receta, hay que levantarse bien temprano. Por eso, además no es obligación, si es de Mateo que soy nomás. Son lecturas recomendadas, no obligatorias para tus cursos de economía en la universidad. Muy bien, Nicolás, sabemos que tenemos un compromiso contigo, tienes una reunión muy importante a las 7:05, 7:10, vamos a cumplir con nuestro compromiso, vamos a abrir nuestra conversación a un panel muy interesante de comentaristas, de personas ligadas a nuestra universidad. El primero que va a preguntar, y esperemos que lo conecten desde la torre de control informática, va a ser el profesor Miguel León. Él es un economista muy destacado, doctor en economía, y fue el decano de la Facultad de Economía e Ingeniería hasta hace muy poco. ¿Cómo está, Miguel? Bienvenido en esta muy buena relación entre economía y medicina en nuestra Universidad Finisterre. Tienes la palabra. Conéctate al micrófono. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Nicolás, por compartir en este espacio universitario y académico tu visión. Yo tengo varias preguntas y quiero partir primero
de lo más a lo menos, desde el punto de vista más bien de política económica. Desde los tiempos de Milton Friedman, el modelo neoliberal ha venido tomando preponderancia, especialmente en toda la zona occidental. Pero en la crisis del 2008 ya tuvo grandes cuestionamientos. Y ahora muchos economistas y muchos pensadores piensan que está llegando a un proceso final o de cambio significativo, estructural del modelo neoliberal y que se puede volver a modelos basados, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, modelos de Estado subsidiario. ¿Cuál es tu visión como economista respecto de que si esta crisis, dado que ha sido mundial, dado que ha sido transversal, pudiese ocasionar un giro y un cambio en los modelos económicos? Gracias, Miguel. Mira, tú como economista y dado que estamos en un foro universitario, una de las cosas que yo siempre les repito, porque soy profesor de la Universidad de Chile, de Economía en la Chile, es que es muy distinto lo neoclásico que lo neoliberal. Yo enseño economía neoclásica. Enseño demanda, oferta, monopolio, oligopolio, teoría de juego, todas esas cosas. Eso es ciencia económica. Y creo que la izquierda en el pasado entendía muy re poco de ciencia económica. Y por tanto planteaba instrumentos como los aranceles, en fin, el fijar precios, que eran muy contraproducentes porque no es así como funciona la gente y como funciona la economía. Pero otra cosa completamente distinta es el neoliberalismo. El neoliberalismo no es una doctrina económica, es una doctrina política de la forma en que tú organizas la sociedad. ¿Y qué parte de los bienes a los que acceden las personas y por tanto sus posibilidades de desarrollo dependen única y exclusivamente de su presencia en el mercado, su demanda, de su dinero en definitiva, y qué parte debe estar garantizada para todos, juntamente para no producir una inercia de inequidad que el niño que nace en el lugar pobre termina, ¿cierto?, una vida de pobre, porque todos estaremos de acuerdo, y así lo dicen los antropólogos y todos los estudios, que la inteligencia se distribuye como una función normal, y por tanto si no hay igualdad de oportunidades, y esa no la va a dar el mercado, la va a dar el Estado, tú vas a seleccionar los talentos dentro del decil más rico nada más, y todos los talentos de los 9 deciles más pobres van a quedar, ¿cierto?, como decía el famoso antropólogo Jay Gould, estoy más impresionado con el cerebro brillante de muchos trabajadores de los campos de algodón que con el cerebro de Einstein. Stephen Jay Gould. Entonces un país no se puede desarrollar si tú no le das oportunidades a todos. Es imposible. La clave, además hay que saber historia económica, la clave del desarrollo que se produce a partir de la revolución industrial está en países que lograron tener sistemas políticos y económicos más inclusivos, donde la igualdad de oportunidades, bueno, y a nosotros nos falta mucho en eso. Entonces pretender, como pretendía von Hayek, que es el padre del neoliberalismo, que si se mete el Estado lo único que va a hacer es liquidar la iniciativa privada, no tiene razón de ser eso. Perfecto. Yendo al tema puntual del coronavirus y preguntándote como ex ministro, y sabemos que cómo se desarrolle esta crisis desde el punto de vista económico va a depender, por cierto, de cómo se desarrolle desde el punto de vista sanitario primero. Pero aún así, como ministro, como ex ministro, tú hoy día podrías ver que se está discutiendo si la recuperación va a ser una recuperación en V, en V, como dicen los españoles, o en U, o ojalá que no en L. ¿Qué medidas tú crees que hoy día deberían empezar ya a tomarse para tratar de que la recuperación sea lo más cercana a una recuperación en V y no una recuperación en U tendiendo a L? Gracias, Miguel. 3 cosas. Lo primero, curvar la pandemia, porque si tú no curvas la pandemia, esto va a seguir, vamos a seguir metidos en el pozo. Así de simple. Y para eso hay que hacer mucho más TTA y entregarle herramientas a la gente para que se quede en la casa. Entonces no podemos demorarnos más que días más en que tengamos un ingreso familiar garantizado
para la gente que está confinada, de lo contrario, va a salir a la calle y vamos a estarnos dando vuelta en redondo y vamos a botar la plata que estemos usando ahora para la familia. Lo segundo, se lo comentaba Marcos, es que en el intertanto, mientras la actividad está hundida, hay que estar dando garantías crediticias a aquellas empresas que tengan vencimientos de pago, porque nadie quiere que empresas que son solventes, producto de esta situación transitoria, queden quebradas y por tanto después no puedan participar de la recuperación. Y lo tercero es pensar en políticas de reactivación cuando ya se pueda comenzar a abrir nuevamente la economía. Yo respecto de eso tengo mis dudas, porque hay dos factores, Miguel, que son bastante una incógnita, porque esto no tiene precedente desde 100 años, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, salieron las cifras de empleo de Estados Unidos, que ha comenzado a reabrir. Bueno, y el incremento del empleo fue impresionante. Por tanto, cuando tú comienzas a permitir nuevamente la actividad económica, el empleo se recupera y muy rápido, porque es un coma inducido, no es un desempleo producido por un problema económico, sino que por un problema sanitario. Y segundo, hay una cosa que los americanos estudian mucho, que se llama el pent-up demand, que la gente dejó de gastar en todas las cosas prescindibles durante este tiempo. Pero si la cosa se comienza a reabrir y mejora las expectativas, la gente se va a poner al día, por así decirlo. Entonces, ¿cuánto de política fiscal y monetaria tú vas a necesitar para reactivar? Es todavía para mí bastante una incógnita. Y en eso mismo del cuánto se va a gastar, como tú bien sabes, Chile en general ha sido muy mateo en el manejo de su deuda versus el PIB, en torno, desde el 15 hasta ahora, niveles cercanos en torno al 20%, cuando los países emergentes en general están por sobre el 50% de deuda versus PIB. Chile, post 18 de octubre, con demandas sociales, y Chile post-COVID, ¿hasta qué nivel, como exministro, tú crees que es razonable una deuda versus PIB para el Chile de los próximos 10 años? Bueno, yo soy muy conservador, de hecho yo implementé y diseñé el superávit estructural o el balance estructural. Yo te diría, Miguel, vamos matando los piojos de a uno, como se dice en el campo. O sea, en este momento es urgente el ingreso para la familia y eso no nos cuesta tanto como para que la deuda sobre el producto suba de manera significativa. Subirá 1,5 puntos el producto, por tanto estamos en la misma vecindad, por así decir. El dinero para evitar que las empresas quiebren son préstamos, no son gastos, se recuperan. Habrá algún subsidio de la tasa de interés, pero es poco. Entonces la gran pregunta es cuánto vamos a necesitar de apoyo fiscal para la reactivación. Más aún tomando en cuenta, Miguel, que aún sin coronavirus nosotros veníamos en una trayectoria de un déficit enorme. Entonces si tú consolidas, o sea, si reequilibras el fisco inmediatamente, puedes realmente hundir la recuperación, ¿cierto? Por tanto, vamos a tener que tener algún periodo con déficit todavía relativamente elevado mientras nos recuperamos. Pero si no hacemos locuras en términos de gastar en exceso ahora, yo estoy hablando de cifras muy, además basta mirar lo que recién hizo Angela Merkel, lo que ha hecho hasta el propio Trump, del orden de 100.000 pesos por persona en las zonas de cuarentena para el 80%, esos órdenes de magnitud no nos ponen en un problema financiero realmente grande. Lo que más necesitamos es urgencia, porque cuanto más hundidos estemos en la pandemia, más caro nos va a salir. Sí, justamente. Doctor León, vamos a la última porque está el profesor Bernucci, que es del Colegio Médico y su categoría de internista quiere hacer una pregunta. Vamos, profesor León. No, por favor, señor Bernucci. Muy bien, muchas gracias, le agradecemos. Tenemos el tiempo restringido, por eso vamos directamente donde José Miguel Bernucci. El Colegio Médico hace algunas semanas lo anunció en nuestro seminario la presidenta doctora Isquia Siches, convocó a economistas del ámbito nacional
algunas autoridades de distintos signos políticos y generó un gran revuelo. Hay cartas que circulan en medios de alcance nacional. ¿Cómo ha vivido el Colegio Médico, José Miguel? ¿Qué preguntas, qué comentarios tienes además para nuestro invitado estelar de hoy, el exministro Nicolás Eizaguirre? Bienvenido, José Miguel. Conéctate al micrófono. Todos caemos exactamente en la misma, pero ya nos acostumbraremos ya. Mira, sí, bueno, la verdad que tanto tú, Marcos, como el ministro Eizaguirre, o exministro Eizaguirre, han sido bastante claros. Acá, cuando salimos a la calle, digamos, y vemos tantos autos en la calle, vemos gente que no cumple la cuarentena, a mí me han preguntado varias veces esto. Y esto principalmente cuando uno hace política pública y política pública comparada, nos dicen, ¿cómo nos vamos a comparar con Australia? ¿Cómo nos vamos a comparar con Nueva Zelanda? Pero en realidad, acá lo que nosotros sabemos en Chile, y producto de nuestros niveles de desigualdad, es que hay personas que deciden no cumplir la cuarentena y hay personas que no pueden cumplir la cuarentena. Y justamente esas personas que no pueden cumplir la cuarentena, que tienen mayor riesgo socioeconómico y en las cuales la enfermedad por sus determinantes sociales se comporta de forma más agresiva, y esto quiere decir con mayor morbimortalidad asociada, a esas personas nosotros tenemos que darle una respuesta. Y en ese contexto fue que nuestra presidenta pidió a Andrea Repetto, quien coordinó el grupo de los 6, ¿no es cierto?, que hizo esta propuesta, que la propuesta era mucho más ambiciosa que la propuesta del gobierno y que tenía que tener ciertas características, que tenía que ser pensada en un mediano plazo, no en un corto plazo. Esto no era para 2 o 3 meses, sino esto era una propuesta que tenía que incluir a lo menos 18 meses, que tenía que ser a lo menos sobre la línea de la pobreza, que tenía que ser con el mayor cobertura posible, estamos hablando del 80% de la población más vulnerable, pero que diera una rápida respuesta, digamos, a los problemas y con el objetivo de que las personas se quedaran en sus casas. Las personas, al quedarse en sus casas, eso nos podía permitir bajar los números diarios, ¿no es cierto? Y con eso los números de copamiento de unidades críticas y de sobrepaso del ventilador, del sistema de salud. Entonces, teniendo ese contexto en perspectiva, cuando uno ve los economistas, tanto como el exministro, digamos, como los que participaron, como las autoridades de gobierno, ¿cuál es la perspectiva de señora Eizaguirre, ¿no es cierto?, cuando ve las propuestas que son más acotadas del gobierno? ¿Qué piensa, obviamente que esto haciendo política ficción, ¿no es cierto?, o pensamiento imaginario, de qué piensa que está en la cabeza del ministro actual, digamos, de Hacienda, para hacer una propuesta que fue mucho más conservadora a la que hicieron la propuesta de estos economistas? ¿Piensa que justamente este castillo de naipes de salud también estaba armando o parando la propuesta económica de Economía y Hacienda? ¿Qué cree, ministro o exministro, que pasaba por la cabeza de la autoridad local? Yo creo que el diagnóstico que tuvo la autoridad sanitaria fue un diagnóstico errado nomás. Porque entre el extremo de la supresión, digamos Australia, Nueva Zelanda, o el extremo déjalo correr, Bolsonaro, hay distintos grados de tratar de manejar esto. Y si tú crees que la infección va a ser lenta y que va a afectar a un porcentaje relativamente bajo de la población, como lo dijo en innumerables ocasiones Mañalich, bueno, yo me aseguro ventiladores mecánicos, camas UCI, para poder atender bien a ese porcentaje. Pero si estoy equivocado, porque el R0 es mucho más grande y resulta que nosotros teníamos pocos contagiados antes porque estábamos en el verano, no porque fuéramos, digamos, más amarillo, más verde, bueno, la epidemia se te vino encima nomás, porque estaban equivocados. Entonces yo creo que uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que nos cuesta reconocer los errores, entonces tratamos de insistir como sobre la misma. Y tal como hubo que pasar de la nueva normalidad a la cuarentena total, en economía también hay que hacer lo mismo. No podemos estar yendo de a poquititos, de a gotitas, un poco para los
para los que están con seguro de desempleo, un poco para los informales, un poco para los que boletean. Eso no sirve. Hay que preguntarse qué es lo que necesita la gente para quedarse en la casa. Porque solo después de que yo doy lo suficiente para que se quede en la casa, puedo tener unas medidas de, disculpen la sutiquería, pero no hay medida en español, enforcement duro para el violador de la cuarentena. Entonces, no sé si me explico, José Miguel, el tema sanitario y el tema económico estaban en tándem. Sí. Y si estaba equivocado el sanitario, estaba equivocado el económico. Por tanto, no puedo cambiar uno sin cambiar el otro. Perfecto. Sí, o sea, a nosotros yo creo que esta es una discusión netamente académica y no haciendo un juicio político, pero efectivamente, probablemente el doctor Cavada está por ahí. Esta misma conversación nosotros la tuvimos en la primera reunión cuando estuvo la ministra Rubilar, justamente el profesor Cavada, quien es nuestro experto en el área, nos decía, no sabemos dónde estábamos en ese entonces, que estábamos, ahí sí que estaba una nebulosa, cuando estaba la grandilocuencia, ¿no es cierto?, de estos supuestos buenos resultados, pero que la gente que trabaja en epidemiología, la gente que trabaja con números de salud nos decía que en realidad no sabíamos dónde estábamos, y la gente que trabajamos en salud pública sabíamos que los contagiados de ese momento eran jóvenes, eran sanos, tenían poca carga de enfermedad, y cuando el virus llegara, ¿dónde iba a llegar? En el fondo iba a pasar lo que está pasando. Gracias, ministro. Muchas gracias, Nicolás. Nos quedan 5 minutos. Yo le daría la palabra a Gabriel Cavada para que hiciera 2 cosas. Hiciera la última pregunta antes de despedir a Nicolás para cumplir con el compromiso y posteriormente nos informara, como ya es tradicional, de su particular visión y seguimiento de la curva. Hace 4 semanas ya todavía podíamos hablar de la curva, de las proyecciones, de los indicadores que aún son válidos y que pueden ser usados desde el punto de vista epidemiológico y estadístico para poder modelar lo que viene en un contexto que es lo más grave de una profunda incertidumbre de lo que realmente viene. Gabriel, para nuestro invitado, la pregunta y posteriormente los modelos. Oye, buenas noches a todos y particularmente al exministro Eizaguirre. Ha sido una conversación excelsa realmente. Fíjate que cuando esta cuestión partió, habían países, por ejemplo Italia, que desde el punto de vista de la información fue un ejemplo, ya venían como bajando su curva epidémica y había cierta evidencia también de la propia Wuhan en China, que la epidemia iba a durar aproximadamente 3 meses. ¿Ah? O sea, eso es lo que uno esperaba. ¿Ah? Independientemente de las medidas sanitarias, digamos, que uno tomaba, pero que era muy restrictiva, mira, nosotros creíamos que a los 3 meses esta cuestión iba a pasar. En Chile esta cuestión partió el 3 de marzo, o sea, marzo, abril, mayo. O sea, por eso a mediados de abril cantábamos victoria, digamos que íbamos a venir bajando la cuesta, probablemente a finales de mayo, principios de junio. Claro. Pero así como están las cosas, cuando no sabemos cuántos muertos hay, cuando nos han cambiado, digamos, la característica del caso, la definición del caso, en este momento no sabemos nada. O sea, si es que esta semana asumimos las definiciones de caso y asumimos las definiciones de qué vamos a llamar muerto por COVID, recién ahora podríamos empezar a modelar, pero resulta que llevamos 3 o 4 meses cuando la epidemia en Chile ya debía haber bajado. Por lo tanto, creo que si seguimos con la idea de que la epidemia bien controlada va a durar 3 meses, yo empezaría a contar los 3 meses de ahora del principio de junio. O sea, esta cuestión, por todas las razones dichas, yo creo que va a empezar a remitir a finales de agosto, no a terminar.
Y esa es una pregunta que le tenía al exministro, porque ¿qué proyección tiene usted para decir, bueno, ¿cómo vamos a aguantar esto financieramente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos espaldas razonables? ¿Sí? O más bien dicho, ¿cuánto tiempo tiene de tiempo la autoridad para reaccionar? Porque que esta semana recién la atención primaria se haga cargo de la retención de la epidemia, actuando como una policía sanitaria, esta cuestión debía haber sido en marzo, cuando esta cuestión partió. Entonces, a mi juicio, yo creo que la autoridad política hizo un juego muy peligroso de poder, probablemente, y eso es lo que estamos pagando. Sin embargo, ese diagnóstico yo creo que está hecho, pero la verdad es que a mí me gustaría saber hasta cuándo tenemos espaldas, digamos, porque probablemente el coma inducido, como dice el señor exministro, va a durar por lo menos hasta septiembre. Eso. Nicolás. Bueno, estupenda tu reflexión, Gabriel. Mira, escuchaba hace un tiempo atrás un foro donde estaba, entre otros, Paul Krugman, estaba Romer también, puro premio Nobel, y algunos políticos. Y lo que decían los premios Nobel, decían, ¿cuál es tu alternativa? Porque si tú no gastas lo que tienes que gastar y que la gente se quede en la casa, la gente no se queda en la casa. Si la gente no se queda en la casa, la enfermedad no remite. Así y si es. no remite, seguimos teniendo los costos y acumulando costos y acumulando costos. Es como lo que decía nuestra abuelita, comprar barato es comprar caro. O sea, tú tienes que gastar lo suficiente para poder hacer una cuarentena efectiva. Y ya, como dije hace un rato atrás, los órdenes de magnitud, para que no nos angustiemos de lo que tú podrías tener que invertir en que la gente se quede en la casa, no son órdenes de magnitud fuera de nuestro alcance. Lo peor que podemos hacer es gastar a medias, porque si no quebramos la cuarentena, no vamos a haber logrado nada y vamos a haber botado la plata. O sea, muchas gracias, Nicolás. Partimos Sí, ahora, Gabriel, digamos. el último comentario. Dale. Sí, no, es que a mi juicio yo creo que recién partimos ahora con una verdadera intención de poder controlar esto. Perdimos 3, 4 meses. Eso. Así es. Muy bien, queremos cumplir con el compromiso con Nicolás Izaguirre, agradecer a nuestros panelistas, a José Miguel, a Miguel, a Gabriel. Los dejamos desde ya invitados al próximo viernes al 6º seminario web organizado por la Facultad de Medicina. Y en nombre del rector, del decano Alberto Duñac, del profesor Vega, director de escuela, quiero agradecer la presencia de nuestro amigo Nicolás Izaguirre. Ha sido una conversación muy, muy interesante, la vamos a viralizar por todas las plataformas que podamos desde la universidad y esperamos seguir aportando no solo a la comunidad académica, sino a aquellos que se unen como ciudadanos que quieren saber, en este caso, la relación entre esta epidemia, la economía global, la economía nacional, las medidas que deberemos tomar de parte de un experto. Sin duda, un biministro en gobiernos anteriores que ha sido muy activo en opinar públicamente respecto de la pandemia. Nos despedimos, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, Nicolás. Muchas gracias. Que les vaya bien. Un abrazo grande a todos. Chao. Mucho gusto conocerlos a todos. Espero nos veamos. Igual, adiós. Chao.